chicos, por favor, silencio. Lo que les estaba explicando es que yo no puedo hablar de un tejido que es el tejido muscular, tener en cuenta que lo que me va a permitir esa interacción con el entorno, con cuál entorno, pues con el hueso. Entonces yo tengo que hablar de ese tendón y de esos ligamentos que hacen parte de toda esa composición. Pero entonces, ¿qué son los tendones y qué son los ligamentos? Es un tipo de tejido conectivo. ¿Cuál es la pregunta? ¿O cómo está relacionado entre todo este proceso? Entonces, cuando hablamos de tejidos, en el caso de los tejidos conectivos, se van a dividir o se van a clasificar según ciertos momentos. El inicial, como ustedes ven ahí, hay un tejido conectivo que es propiamente dicho, es decir, que va a estar componiendo o relacionándose con todos nuestros sistemas, que es a nivel embrionario, ese tejido que ustedes de pronto ya vieron en biología, ¿cierto? ¿No? ¿Todavía sí o no? Bueno, los que sí, los que no. Ese primer tejido embrionario es el tejido mesenquimático, que le va a dar origen a todas esas otras células. Entonces aquí, cuando se refiere a ese tejido embrionario, esas células pluripotentes o mesenquimáticas o mesenquimatosas, a veces las mencionan así. Luego de ese periodo a nivel gestacional, pues ya obviamente se definen las estructuras y es allí donde se dice que ese tejido conectivo comienza a ser maduro y se habla de un tejido conectivo propiamente dicho de adultos. Pero lo que ustedes mencionaban ayer, profe, pero es que nosotros vamos a ver el tejido óseo y el cartílago. ¿Eso no es un tejido conectivo? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que dice allí? Va a ser un tejido conectivo especializado, que se va a enfocar en ciertas funciones. Esa es como la diferencia. Los otros son como un tejido general que van a dar soporte o nutrición. ¿A quiénes? Ya les vamos a decir. Es lo mismo que conjuntivo, ¿verdad? Tejido conjuntivo. En el libro aparece conjuntivo. Ajá. Anteriormente se utilizaba mucho ese término, actualmente lo que se llama es tejido conectivo, pero es el mismo tejido. Es válido desde que lo escriban bien, ¿no? Ortografía se evalúa en el parcial. ¿Cómo es el parcial de histología? Es decir, va con el parcial de todos, el viernes. Pero yo tengo preguntas teóricas, que es la que hemos estado haciendo en el juego, y preguntas prácticas, que son las imágenes. ¿Listo? Que a veces a alguien se le facilita, aunque es muy visual, hay otros que somos más teóricos y nos cuesta identificar eso. La idea es que hagan los ejercicios de mirar los microscopios virtuales. Continuemos, esto era lo que estábamos diciendo, cualquier tejido, llámese hueso, cartílago, músculo, tejido conectivo siempre va a tener dos grandes componentes, que son las células y la matriz extracelular. ¿Qué sucede? Que esas células pueden ser de diferentes tipos. Hay unas que pueden ser residentes, es decir, que van a estar fijas en esos tejidos. Hay otras que van a migrar, como las del sistema inmune. Macrófagos, eosinófilos, basófilos, etc. Y otras que se van a enfocar en esa producción de esa matriz. ¿Qué es la matriz? Pues la matriz extracelular es todo ese componente que está rodeando a las células. Por ejemplo, nosotros podríamos ser un tejido, cada uno de nosotros es una célula. ¿Y qué nos rodea a nosotros? Pues el aire, el dióxido de carbono, etc. Todo eso que nos rodea sería nuestra matriz extracelular, ese medio en donde estamos y que nos da unos nutrientes o unas, en este caso el oxígeno, para poder sobrevivir a ese entorno. Lo mismo sucede esa matriz extracelular, tiene unos componentes que me van a permitir comunicarme con el otro, pero también nutrirme de ese medio. Esto era lo que estábamos hablando. Embriológicamente todas las células vienen de esa célula mesenquimática o mesenquimatosa y le va a dar origen a esos osteocitos, condrocitos, células musculares, entre otras. Listo. Hay unas células que van a ser fijas, que es importante resaltarlas, y que van a producir esa matriz extracelular, que era la que estábamos mencionando por ahí, que es el fibroblasto. Ese fibroblasto tiene unas características que, miren, ahí está gigante, en esa imagen gris, que es una microscopía electrónica,
Y está la del color rosado o fucsia, que es una macrocilinaosina, en donde también se ve alargada. Su nombre correcto, que es una célula fusiforme, es decir, alargada, y su núcleo también es así, fusiforme o alargado, de un núcleo muy visible. Entonces aquí está la célula y mire aquí alrededor de ella están las fibras de colágeno. Listo. ¿Ella qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su función en particular? Ella me va a permitir producir esa matriz extracelular, regular esa matriz extracelular, degradarla si se requiere remover esas fibras, y tienen un potencial de diferenciación. ¿Cuál es ese potencial de diferenciación? Que como ella hace parte de ese tejido conectivo, y ese tejido conectivo le va a dar un soporte a ciertos tejidos como la piel, por ejemplo la dermis, entre otros, ella tiene ese potencial para favorecer procesos de cicatrización. Por ejemplo, se puede convertir en miofibroblasto, es una célula que es contráctil y va a sellar esa herida. Entonces, ella está cumpliendo muchas funciones en esa matriz celular, ¿de dónde? De ese tejido conectivo. Ahí se ve, ya la hemos visto. Esta fue como una imagen que vimos. Aquí está como todo el componente histológico donde se está sacando esta imagen. Esto es piel, y debajo de esa piel vemos ese tejido conectivo. ¿Cómo son sus fibras? ¿Organizadas o desorganizadas? Desorganizadas. Entonces nosotros ya teníamos un preámbulo de que si tenía bastantes fibras y pocas células, mira aquí una, otra, sabíamos que era un tejido conectivo denso y regular. Entonces un compañero de ustedes me dijo, bueno, profe, pero entonces el laxo ¿dónde está? Lo puedo encontrar cerca, junto. Entonces, por ejemplo, esta es la piel, y cuando está inmediatamente debajo de la piel voy a encontrar el laxo. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar el por qué se ve el laxo. Y puede estar allí muy cerca. Entonces, vamos a hablar primero de las células. Ya hablamos del fibroblasto y aquí hay otras células que están en ese tejido conectivo. En este caso, unas células que pueden migrar, que se pueden mover, hay unas que van a quedar en ciertos tejidos, y son los plasmocitos o también células plasmáticas. Ustedes ya van a ver en la parte de inmunología que ellas vienen de esos linfocitos B activados, y cuando se activan toman este nombre. Cuando se activan, ¿cuál va a ser su función principal? Producir anticuerpos. Entonces, por eso ya están en el tejido conectivo, que apenas llega un microorganismo extraño, llámese virus, bacteria, hongo, lo que sea, ella puede comenzar a producir esos anticuerpos para proteger esos tejidos. Pero ella hace parte de esos tejidos conectivos. Es como un centinela, está allí presente mirando qué cambios hay. Miren aquí está mucho más bonita, hay varias de ellas. Este tejido, si nosotros ayer hicimos la diferenciación entre laxo y denso, laxo, que dijimos, ¿tenía muchas células o pocas células? Muchas células. Entonces, ustedes esa imagen, ¿tiene muchas células o pocas células? Muchas células. Entonces, ¿qué tejido conectivo sería? Laxo. ¿Ya? Despachado. Así es la histología. Esto es, mira, ¿tiene? No tiene, no tiene. Listo, entonces lo otro, descartado. Esto es rapidito. Entonces, el tejido conectivo laxo dijimos que tiene muchas células y pocas fibras. Profe, ¿cuáles son las fibras? Mire que aquí se ve una que otra fibra entre esa matriz extracelular. Entonces, dejémoslo ahí anotado y se verá. Ahora tenemos mucha luz y densa. Aquí hay como otro marcado, vamos a ver si es rayos. No, este sí está bien. Qué blanco. Qué blanco. Células y fibras. No, está. Gracias, profe. Sí, de todo, no tiene uno.
Ninguno se ve. Ni el uno ni el otro. Ahí tenemos los champús para los que ven de cerca, los que vemos de lejos. Profe, ¿por qué nosotros no podemos? Señora, ¿Por qué no? Porque las otras células que serían. las células. Ajá. Hay muchas células, por ejemplo, estos son los plasmocitos, Sí, eso pero sí. hay fibroblastos, Fibroblastos del fusiforme. hay linfocitos, hay muchas células ahí dentro del tejido. ¿Cuáles son los linfocitos ahí? Los que están como con. Los que están más blanco. teñidos, los que tienen un núcleo más oscuro, por ejemplo este. Entonces uno tiene que mirar el núcleo y la morfología celular. Y mírenlos allí, aquí están ya marcados, miren que se ven bien teñiditos. Los linfocitos también hacen parte de ese tejido conectivo. Ellos son muy característicos de ese tejido conectivo laxo. Mira aquí, estamos en intestino, el tracto digestivo, y mira aquí está el epitelio. Inmediatamente debajo de ese epitelio yo tengo mi tejido conectivo. ¿Por qué? Porque si esta barrera de protección se rompe, se daña, llámese Shigella, salmonela, cualquier microorganismo que pueda romper esta barrera y vaya a ingresar aquí, yo tengo que tener un ejército defendiéndome frente a esos patógenos. ¿Cuál es ese ejército? Pues ese sistema inmune. ¿Quiénes? Pues ya dijimos que está el linfocito, el macrófago, eosinófilo, basófilo, todos esos ¿Dónde está ejércitos. el, ¿Cómo así? ¿Dónde está el lumen? ¿Allá? Hacia acá. El lumen sería la luz Sí. al interior y lo morado que tú ves allí sería este epitelio. Por eso entonces el lumen es. Ah, hacia acá. La luz es acá, aquí estarían los alimentos, la barrera y mi tejido conectivo. ¿Qué sucede? Que los epitelios son avasculares, quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. ¿Y quién me va a nutrir a este ejército, a esta barrera que me está protegiendo? Pues el tejido conectivo. Me está dando ese soporte y nutrición. La roja, esta tiene más cara de un eosinófilo, pero no lo veo bien por la posición que tiene. El núcleo no se ve tan característico, pero por la coloración sí. Mira, aquí se ve más bonito. Él parece como si tuviera gafas, el núcleo se ve binucleado, aquí, y el citoplasma rojo. Es súper bonito. Ya lo vamos a ver. Mírenlo acá. Eosinófilo. ¿Para qué me sirve? Para atacar a esos parásitos. Esos gránulos rojos que ustedes ven allí tienen diferentes enzimas como las histaminas, entre otras, colagenasas, para atacar esos microorganismos. Pero en el caso de los polimorfonucleares solo se encuentran en el tejido sanguíneo. No, por ejemplo, si se rompe esa barrera, por ejemplo, a nivel digestivo, ellas pueden migrar. ¿Por qué? Porque necesito cuidar ese tejido. No solo están en sangre, principalmente están en circulación en sangre, pero si hay un proceso inflamatorio, ya sea por un daño a nivel gastrointestinal, por una bacteria o un parásito, ellas tienen que ir a defendernos. Entonces es cuando ustedes piden un hemograma y necesitan saber si es por una infección bacteriana, parasitaria o un proceso alérgico alimentario. Profe, eso también es el nombre de los colores, ¿cierto? Cuando uno dice está eosinófilo. Bueno, entonces, ¿a este por qué le pusieron basófilo? Porque obviamente esos gránulos tienen de forma básica, tiene esa afinidad, y le pusieron el nombre, lo mismo eosinófilo, y pues ese tiene esa neutralidad porque tiene varios tipos de gránulos y puede encontrar tanto ácidos como básicos. Usted ve que tienen rojitos y moraditos, porque es básico. Eso es lo que ustedes van a ver al hemograma, cuál de esas células, de esos polimorfonucleares están aumentados para saber qué tipo de proceso infeccioso puede estar sucediendo. Pero eso depende también en qué momento de la enfermedad estamos, si estamos al inicio, al final, si es crónico, qué otros datos a nivel clínico tenemos. Bueno, tenemos al monocito. El monocito también viaja, no solo está en sangre, puede migrar a esos tejidos y el monocito pues puede transformarse, hacer esa diferenciación celular y convertirse a macrófago, por eso aquí su nombre monocito macrófago. Ellos son móviles, pero pueden llegar a ciertos tejidos, a ese tejido conectivo, por ejemplo, y llevar a cabo el proceso de fagocitosis. Aquí ustedes ven
que está fagocitando una sustancia color oscuro. ¿Qué es? No sabemos. Ahí no quedó la referencia de qué tejido era. Listo. Y eso era lo que estábamos viendo ayer. Profe, ¿cómo así que matriz extracelular? Ya dijimos que tienen células y matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Ese componente estructural que va a dar ese soporte y nutrición a esas células. ¿Cuáles células? Ya vemos al fibroblasto, que está por aquí, pero hay otras células que van a participar y están en ese proceso de señalización y que dependiendo de esa matriz, yo puedo decir qué características tiene y qué función va a cumplir, como el laxo, que es más de defensa, en comparación al denso, que es más de soporte. Entonces, con base a esa suposición. ¿Qué tiene esa matriz extracelular? Tiene unos componentes que son los iones, siempre están en el intercambio, en esa señalización, el agua, que es esencial, importante en cualquier tejido, las fibras y el componente no fibrilar que me va a permitir esa interacción entre esas fibras. ¿Por qué es importante como aclarar? Porque era como la duda, ¿qué más encuentro en esa matriz? Es esa interacción entre las fibras con ese componente, mediante ese componente no fibrilar, que son glucoaminoglicanos, que como ustedes saben son azúcares de cadenas no ramificadas, proteoglicanos, son proteínas con esos azúcares, y glicoproteínas, que van a ser parte del armazón en esa interacción del componente fibrilar. Ahorita estamos hablando más que todo de las fibras colágenas, pero también hay fibras elásticas en esa matriz extracelular. Sí, que es importante para darle esa flexibilidad al tejido. Nosotros, ¿cuál estamos resaltando? Pues lo que vamos a ver, que es tendón y ligamento, que el principal o el más predominante que voy a ver en este tejido conectivo es el colágeno tipo 1. Pero cuando ya pasemos a cartílago, por ejemplo, va a participar más de forma predominante el colágeno tipo 2. Entonces, eso era lo que estábamos hablando. Y luego volvemos al uno con hueso, que es característico. ¿Cómo se ve ese colágeno tipo 1 en esa hematoxilina eosina? Mira aquí las fibras, se ven súper bonitas. Y eso era lo que me decían, bueno, ¿cómo así que puedo tener los dos tipos de tejido en una misma parte? Por ejemplo, esto es piel, tejido conectivo laxo, mire que tengo más células que fibras, y aquí tejido conectivo denso irregular, más fibras que células. Me da nutrición, protección del sistema inmune, me da soporte y me ayuda al proceso de reparación también. Por ejemplo, cuando yo veo blanco son componentes no fibrilares y agua. Eso, porque ellos no se tiñen. Esos espacios en blanco realmente no son espacios en blanco, son componentes no Son fibrilares. transparentes. Por ejemplo, No fibrilar. no fibrilar. Y pues combinado con agua, iones, etcétera. Pero no fibrilar, pues. No, porque no fibras. Este es para ti. Esto es piel. Ah, vale. Esta es la parte superficial. Aquí se ve un poco esa transición y la queratina, sino que no alcanzó a verse bien esa parte del epitelio porque la idea es mostrarle el tejido conectivo. Ah, vale. Resaltar este componente. Listo, esto era lo que estábamos hablando. ¿Para qué sirve ese tipo de concentración de fibras? Entonces, por ejemplo, para soportar peso, ¿en dónde? Cartílago y hueso. En tendones, en dermis y fascias me permite transmitir esa fuerza. Y en las cápsulas, por ejemplo, a nivel articular, me permite resistir esa tracción o cambios de volumen. A veces en órganos también ella está haciendo ese recubrimiento y me permite también proteger ese órgano, ese tejido conectivo que la está envolviendo. Eso era lo que estábamos viendo, esa es piel, queratina, la parte de las capas de la piel, tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y regular. Profe, ¿cómo así cápsulas? Es como... Cápsulas, por ejemplo, el vaso tiene una capita de tejido conectivo denso y regular y eso es una cápsula.
Protectora. Hígado, vaso. A ver, ¿quién más que me acuerde? La matriz extracelular tiene componentes fibrilares y no fibrilares. Los fibrilares vimos que el colágeno y la parte de las fibras elásticas. Y los no fibrilares, que era lo que decía el compañero, son esos espacios en blanco que nos tiñen y que hacen parte de estos componentes, son proteínas, glucoaminoglicanos y proteoglicanos. ¿Que para qué me sirve? Para llevar a cabo la interacción de esas fibras, que no queden como por ahí sueltas a la deriva. No, las voy a subir porque esas eran complementarias de que no habían entendido entre si era laxo y denso. La idea no era meterme hasta allá porque nos toma mucho tiempo, pero pues si es necesario para aclarar. Componentes no fibrilares ayudan. Listo. Esto fue lo que ya dijimos. Tenemos, chicos, por favor, silencio. Tenemos tejido embrionario, mesenquimático, tejido del adulto, donde yo ya tengo diferenciado esas células y sus funciones, y el tejido conectivo especializado, que es también lo que me corresponde ahora, hueso y cartílago. Ya cerrando, en ese tejido conectivo maduro de ese adulto, tengo el laxo y el denso, que ya sabemos cuáles son sus particularidades o facilidades de distinguir: gran número de células, pocas fibras, muchas fibras, pocas células. Que eso fue donde nos quedamos. Y que dependiendo de esas fibras, si se ven en orden o en desorden, así toman sus apellidos: tejido conectivo denso irregular o tejido conectivo denso regular. Hasta allí vamos. Esta era la duda, profe, pero ¿cómo se ve el laxo? Muchas células. ¿Para qué me sirve esas células? Por esa alta celularidad voy a encontrar de diferentes tipos. ¿Qué voy a encontrar también acompañando? Fibras de colágeno tipo 1, pero van a ser más bien escasas. En resumen, puedo encontrar tipo 3, sí. Colágenos hay muchos, del 1 al 33, pero la predominancia siempre va a ser 1. Y abundante red vascular, que era cuando el compañero me decía: no, profe, pero ¿y los polimorfonucleares, los leucocitos están en sangre? ¿En qué momento me llegan por allá? Pues claro, ellos van viajando en vasculatura y en la misma vasculatura llegan hasta este tejido y comienzan a migrar. ¿Para qué? Para protegernos de cualquier microorganismo o alergeno que pueda llegar, en este caso el epitelio gastrointestinal. Y esa es su función. Entonces yo aquí tengo una vérula, esto no hay una arteriola, no veo arteriola, pero eso es una vérula. Solo veo el tejido, el epitelio y la parte externa. Aquí está bien bonito, mire aquí sí se ve el epitelio gastrointestinal, tejido conectivo, mire aquí sí se ve vénulas, arteriolas, vasos linfáticos, permitiendo la migración de esas células que van en sangre hacia ese tejido conectivo y cuidarnos de esos patógenos en esas barreras. Tejido conectivo denso. Ya dijimos que lo característico es que hay mayor cantidad de fibras, en predominancia ¿cuál? Colágeno tipo 1, poca, componente no fibrilar, y tenemos de dos tipos, dependiendo de cómo se orienten esas fibras. Entonces ya vimos que este es principalmente denso y regular. Aquí está, bellísimo, la misma muestra de piel. Aquí está toda la piel, hacia acá está queratina, inmediatamente debajo es laxo, más al fondo denso irregular. Entonces, esto era lo que me preguntabas: ¿cuál es la cápsula? Entonces, mírenlo aquí. Estas son las cápsulas de tejido conectivo denso irregular y estas son las trabéculas. Esto es un vaso. Un vaso como órgano vaso. El órgano vaso, ajá. Miren allí más de cerca. Todos esos son linfocitos. Ya están haciendo el proceso de activación.
y el tejido conectivo denso regular, que es el que realmente nos compite, que cuál es la característica, que todas las fibras de colágeno están orientadas hacia una misma dirección. ¿Cuál es la celda predominante? Pues el señor fibroblasto, que es el que está allí. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Ligamentos y tendón. O sea que el ligamento y tendón no es necesariamente especializado, sino que se le Es un denomina tejido conectivo conectivo. denso regular. Ah, regular, ajá, Regular. propiamente dicho. Ok, ya. Propiamente dicho. Miren aquí tan bonito. Verde. Listo. Esto era lo que estábamos como confundidos aquí. Que estábamos perdidos, que no habíamos entendido como esa diferencia. Ahora sí.